Buen día, me encuentro realizando esta presentación porque curso el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, cursando la asignatura de Genética y Deporte con el docente a cargo, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, cursando el tercer cuatrimestre. Soy la alumna Daniela Pineda Rosas y la actividad es Análisis y Constructos de Materiales Científicos y Publicaciones, con fecha de entrega el 5 de febrero del 2023. El nombre del artículo es El entrenador deportivo ante el reto del COVID-19, análisis crítico por la sostenibilidad profesional, por el autor Javier Alcides Álvarez Erazo. El resumen del artículo nos menciona que el objetivo de esta investigación fue proponer al entrenador deportivo opciones para enfrentar el desafío del COVID. Los métodos empíricos utilizados fueron la entrevista y la revisión documental. En la primera se aplicó a 3 entrenadores encargados de deportistas de alto rendimiento de diferentes disciplinas deportivas y la segunda con una revisión de 17 artículos y libros obtenidos del Sistema de Información Científica Redalic. Se tuvieron 2 ejes de análisis crítico, en el cual los 2 componentes fue el entrenador con el COVID y el deportista como reto al COVID. Y este último meramente enfocado en su impacto psicológico. Sí es bien entendido que la pandemia es un problema. Para este artículo nos muestra una oportunidad al entrenador para sobreponerse y dar nuevas estrategias para seguir trabajando dentro de la profesionalización. En este artículo se concluyó que se debe aprender y estar mejor preparados para futuras situaciones similares, donde la sostenibilidad reposa en las capacidades que los profesionales deportivos desarrollan, siempre en aras de la optimización del entrenamiento deportivo. En la introducción de este artículo nos menciona que desde el 2019 se notificó que el virus tuvo su origen en Wuhan y posterior a ello la Organización Mundial de la Salud rectificó el mismo bajo el nombre del nuevo coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Esta situación rápidamente se convirtió en pandemia y afectó a la población mundial. Es obviamente una citación de la Organización Mundial de la Salud del 2020. Las políticas de salud pública no se hicieron esperar para minimizar el riesgo de tasa de contagio y mortalidad. Como resultado, pues tuvimos el distanciamiento social y el aislamiento físico, la interrupción de actividades interhumanas, haciendo esto pues una interrupción en la rutina de la vida diaria. Y esto fue a partir del mes de marzo del año 2020. Para todos los profesionales, las nuevas circunstancias laborales impuestas por este virus, pues se convirtió en un reto para afrontar y superar, porque pues no podían quedarse sin trabajar. Para entrenadores y atletas se enfrentaron a situaciones de distanciamiento, interrupción de planes de entrenamiento deportivo de la propia actividad física y confinamiento en sus casas. Los efectos psicológicos de la cuarentena no tardaron en aparecer y los psicólogos especialistas en salud pública de CERNA del 2020 realizaron una investigación sobre el impacto psicológico en la población y encontró síntomas como sensación de pérdida de libertad, sensación de irritabilidad por la ausencia de contacto físico con familiares o amigos, desesperación por la pérdida de la vida, rutina e incertidumbre por la extensión de la cuarentena.
Si bien aquí unos autores nos mencionan o nos argumentan cómo nosotros tenemos la obligación de sacar adelante nuestra profesionalización y nuestra práctica deportiva a pesar de las circunstancias. En este sentido, nos mencionan a Piedra en el 2020, que argumenta que para superar la pandemia deben adaptarse a las circunstancias, abriéndose a la posibilidad de las redes sociales para lograr este objetivo, como tutoriales o videos que dirigen y motivan la práctica de ejercicios físicos en el campo de la actividad física y entrenamiento deportivo. En ese sentido, también Pozo Pacheco, Otañez Enríquez, Paz Viteri, Ortiz Bravo y Núñez Sotomayor en el 2020 afirman que las tecnologías de la información y la comunicación deben ser utilizados al máximo por los actores deportivos para que puedan servir como un indispensable recurso en el desarrollo de planes y proyectos de formación de la actividad física. Si bien el objetivo de este artículo fue proponer opciones al entrenador deportivo para enfrentar el desafío del COVID-19 como contribución propositiva hacia la valoración del perfil profesional del entrenador deportivo, con competencias multidimensionales en el desarrollo sostenible para el cual está preparando para pensar y actuar ante la incidencia de situaciones de crisis en el deportista. Los materiales y métodos utilizados en esta investigación fue metodología cualitativa porque busca caracterizar y analizar criterios, técnicas para recopilar datos. La primera que se aplicó fue una entrevista realizada a 3 entrenadores que dirigen equipos y atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas deportivas en el Ecuador. El instrumento fue un banco de preguntas abiertas y la segunda entrevista fue una revisión documental. Los instrumentos que sirvieron o la interrogante que sirvió para realizar esta investigación fue: ¿cuál es el reto a superar por deportistas y entrenadores en el contexto de la pandemia provocado por el COVID-19? Los resultados obtenidos de las entrevistas y la revisión fueron analizados críticamente desde la visión de 2 componentes: desde el COVID-19 como desafío para el entrenador deportivo y el segundo, el COVID-19 como desafío para los deportistas y las consecuencias psicológicas. Los resultados y discusiones de este artículo. La pandemia presentó un reto al profesional de la actividad física y del deporte, pero lo importante de este artículo era enfocarse en la importancia de responder y lograr la adaptación social de la profesión, por lo cual la investigación que ellos hicieron dentro de este cuestionario tomaron temas como el ambiente de entrenamiento, el entrenamiento y el conocimiento, la técnica, el desarrollo del performance físico, técnico y táctico en el deportista, teniendo esos ejes de análisis para poder analizar más a fondo cada una de estos subcomponentes. Si bien el entrenador deportivo es el responsable del deportista en relación al cumplimiento de todos los aspectos incluidos en un entorno de vida, el entrenador debe garantizar al máximo el rendimiento deportivo en condiciones normales o de pandemia. La experiencia que deja el COVID nos puede servir solo para hacer lo necesario en el presente. Debe servir para conocer lo que ha hecho y anticipar más acciones futuras efectivas y rápidas. El entrenador debe estar preparado para lo impredecible y mantenerse ocupado en la formación continua para que cada día pueda apropiarse conocimientos, desarrollar habilidades y fortalecer capacidades para ser más resilientes y así lograr profesional sostenible. El entrenador siempre debe de asumir
la figura del líder. Hay un reto específico que el deportista debe superar en el tema de la pandemia. Entre varios aspectos, el ambiente de la vida es uno de ellos, es decir, el deportista en tiempos de coronavirus es un ser humano más que está viviendo el mismo impacto psicológico como el resto de la población, pero al mismo tiempo es un deportista que vive lo suyo, en una doble carga que impacta su vida y su obra. Es una carga que todo entrenador como responsable debe guiar y liderar, debe direccionar. Para la entrevista que se le hizo a los deportistas, se tomaron ejes como la interacción social y el aislamiento, las modificaciones en el comportamiento de la persona y el ambiente vital para la persona deportista. Si bien las afectaciones son directamente fuertes y de mayor carga de forma psicológica, sí es importante tomar que existen características que tenemos que tomar en cuenta, como la sintomatología depresiva, las afectaciones del estado de ánimo y los pensamientos positivos, las exigencias interiorizadas de incumplimiento ante el incumplimiento de la actividad normal, la pérdida de interés por lo que antes produjera placer y su consiguiente abandono personal, desequilibrio en el ritmo del ciclo del sueño, que produce disminución de atención y funciones cognitivas. Todo esto que investigaron en este cuestionario obviamente marca y da un desequilibrio en torno a la vida del atleta y obviamente puede tener consecuencias devastadoras en su rendimiento deportivo. Las acciones gubernamentales y sus afectaciones que se llevaron durante esta pandemia abarcan distintos puntos, desde la pausa de entrenamientos, eventos deportivos, torneos, de forma indefinida, dependiendo pues la reactivación de estos mismos del estado de salud que los medios de comunicación dictaran o los sistemas de salud nos fueran comunicando, la provocación de esta incertidumbre porque no teníamos una fecha definida en cuándo iba a acabar, tomar bajo propia responsabilidad la práctica deportiva cuando se empezó a activar de forma paulatina, pues tener en cuenta que si tú practicabas corría bajo la responsabilidad del alumno, que el poderse contagiar pues fuera una consecuencia de él, ya que todavía no existían las medidas adecuadas para retomar completamente actividades. Pues lo que vivía el entrenado, el temor a contagiarse, aunado a ello pues la situación financiera y impacto laboral de los deportistas y clubes y tener que mantener la forma física en casa. Opciones que se mediaron para enfrentar el desafío del COVID. Las alternativas son, en esencia, la expresión de los cambios deportivos que están guiando las tecnologías de información y comunicación y los enfoques actuales. Desde esta visión, la pandemia no es más que el escenario perfecto para el profesional. La sostenibilidad del entrenador deportivo para que él continúe su práctica aún en pandemia siempre fue pues seguir actuando con liderazgo, adaptarse o adaptar el plan de entrenamiento deportivo propuesto,
ajustar lo necesario para la vida y el deporte en torno a su atleta para permanecer en equilibrio y atender a su amenazante estado psicológico en crisis, comprender que esta enfermedad, más que un obstáculo laboral, es una oportunidad para nuevas acciones y conocimientos. Es necesario el conocimiento sobre las situaciones problemáticas de otra de sus posibilidades y viene de poseer el conocimiento sobre nuevas realidades a afrontar. Intentar hacerlo solo se logra si se asume la búsqueda del conocimiento y el conocimiento a desarrollar tiene que ver con el estado psicológico del deportista, especialmente descrito en el desafío. Por tanto, llevar a cabo la actividad deportiva en un concepto ya mencionado como entorno de vida. Entonces aquí el entrenador tuvo la situación de tener que innovar para seguir trabajando y llevando su práctica profesional. Es importante tener en cuenta que este artículo nos maneja que hay que tener una configuración del conocimiento. Este concepto especifica una transformación entre las formas de producción disciplinar que permiten al entrenador deportivo ampliar la visión de su trabajo y trasladarse a la psicología social, orientación y otros para lograr conocimientos a partir de los cuales se puede enfrentar al COVID. Lo que implica este eje pues es la multiplicidad y la proliferación de información sobre la enfermedad. Para enfrentarla, la encontramos en el campo psicológico, siendo su impacto uno de los más sustanciales para la población. Otro a considerar es el contexto crítico como escenario de aprendizaje. Es otra opción que promueve un nuevo contexto para la innovación y el aprendizaje. También es importante para el entrenador reciclar saberes, da cuenta de la capacidad de aprender de forma permanente, manera contextualizada y autónoma. Es en sí misma la capacidad de aprender del análisis de las implicaciones de la realidad de su profesión. Los nuevos conocimientos referidos a la enfermedad deben ingresar como contenido conceptual para ser estudiado en los planos diseñados para el entrenador deportivo. Por supuesto, también deben cruzarse con los entrenamientos y con el impacto psicológico inherente a crisis de la pandemia. En el contenido conceptual siempre se tienen que tomar las siguientes consideraciones, donde se condicionen lugares dentro del hogar para el plan de formación que incluya ejercicio aeróbico, fuerza, flexibilidad y técnico específico de cada deporte. El diseño de planes de entrenamiento con apoyo de e-learning, reconocimiento de necesidades en autodiagnóstico por parte del deportista, entre otros. Las actitudinales, que son responsables para la motivación y automotivación, la resiliencia, el optimismo, entre otros, como contenidos que aborda el problema de la estabilidad emocional del deportista. Conclusiones que nos menciona este artículo son: el COVID-19 fue para la población mundial una situación sui generis de profundo impacto negativo, pero al mismo tiempo una situación de empoderamiento para los profesionales de la formación deportiva, que después de enfrentar el desafío del impacto psicológico de los atletas, pudiendo ellos comprender la necesidad de una formación de desarrollo sostenible que les dé opciones para continuar frente en nuevos contextos críticos. Y el desafío de enfrentar la pandemia es realmente una oportunidad óptima para pensar en el perfil profesional, porque es precisamente en este contexto crítico donde se abren las opciones para responder y se activaron y se convierten en un nuevo contexto de aprendizaje, desarrollador de habilidades y de conocimiento. Creer que lo negativo es siempre fatídico no es una conclusión de la investigación, es más bien la demostración
de que las realidades inciertas e impredecibles son la oportunidad perfecta para la profesión. Los entrenadores deportivos deben tener una manera de reflexionar correctamente sobre la necesidad de una educación permanente, contextualizada y de aprendizaje autónomo. Pensando en el futuro siempre por si vuelve a haber las crisis, también debe servir para aprender que debemos ser mejores profesionistas para futuras crisis similares, donde la sustentabilidad descansa en las capacidades que como profesionales siempre tenemos y continuamos desarrollando con el fin de optimizar los deportes. Esta es la bibliografía del artículo. Muchas gracias. Eso sería todo.